El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que son los mitos neoliberales. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cuántas cosas escuchamos en la televisión que nos quieren los economistas hacer creer que son verdad y en realidad son grandes mentiras? Así que abrí el espacio de hoy. Hola, ¿qué tal? Eso va a ser uno de los temas que vamos a tratar de hablar hoy. Nos han instalado verdades que ya son de sentido común, donde nosotros creemos, por ejemplo, yo creo que el más claro es emisión monetaria, automáticamente se traslada a inflación. Pero hay un montón de cosas a tener en cuenta en el medio. Por ejemplo, sin ir más lejos, el carácter monopólico de un producto. Si yo tengo algo que vos sí o sí me lo tenés que comprar, poco interesa ahí la emisión monetaria, me parece. No sé, no soy economista, pero creo que es clarísimo que yo voy a poner el precio que te pueda sacar mayor beneficio, que me pueda sacar mayor beneficio, que te pueda hacer pagar lo que más estés dispuesto a pagar. A partir de eso, creo que hay una serie de falsedades que nos han instalado y que permiten que después se apliquen determinado tipo de políticas. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a tratar de hablar es eso, ver puntualmente en qué nos están mintiendo. Dale lugar al tiempo y un bobo emboba cientos. Y la televisión vino a ser como una caja de resonancia enorme para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es en la televisión y en las redes sociales y ya te digo, es algo que se instaló como un sentido común y eso es lo complicado, porque vos tenés que explicarle a alguien que no entiende absolutamente nada que lo que está creyendo es falso, pero si él lo escuchó, lo leyó, todos los economistas te dicen lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, algo está pasando, bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Muy bien, y nos acompaña el economista Mariano Feliz. Así que, Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo te va? Vamos a tratar de deducir hoy cuál es uno de los mayores mitos o de las mayores mentiras que nos han hecho creer los neoliberales. Bueno, digamos, la que planteaban recién es una de las más importantes, digamos, esta de la idea de que la inflación es solamente y simplemente un fenómeno monetario, digamos, un fenómeno vinculado a la emisión de dinero, es una de las más primordiales, digamos. Después otros mitos, qué sé yo, que son también centrales, tienen que ver con el hecho de que la flexibilización laboral resuelve los problemas del empleo en una economía, el hecho de que el déficit fiscal es un problema en sí mismo, un problema que hay que resolver a corto plazo y a rajatabla. Yo creo que esos tres son tres de los grandes mitos del neoliberalismo, diría, digamos, de la economía neoclásica en general, que es como la corriente teórica. Son la madre de todos los mitos. Exactamente, digamos, la corriente neoclásica, que es la que se enseña, por ejemplo, acá en la Facultad de Económicas en La Plata, es como la que destila estos mitos y algunos otros que podemos conversar también. Pero esos son los tres más importantes, me parece, que siempre aparecen en el discurso. Muy bien. Camilo Bacanarvaj, el sociólogo que nos va a acompañar con su columna en todos los programas, hoy está en piso nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Ivone, Marcelo? Bien, danos tu parecer sobre el tema de hoy. Bueno, eso podemos decir. Bueno, eso está bueno. Los abogados, hay pocos. Lo vamos a exprimir, pobre. Porque siempre se habla que los economistas, algunos economistas, siempre hay excepciones, que quienes no somos economistas no podemos opinar de economía, pero sin embargo somos los que padecemos los efectos de... Es como una palabra autorizada, ¿no? Yo le tenía mucho cariño y respeto, que no es economista de base, sino el economista, se autodenominaba como economista callejero, que era Iván Hein. Bueno, Camilo, contanos, ¿cuáles son las expectativas para el programa de hoy? Sí, yo comparto lo que dice Marcelo y cómo trabaja el neoliberalismo en estos mitos que son
desde el sentido común, ¿no? Esto de que el salario es parte de un costo de la empresa y no en realidad un beneficio de una economía en conjunto que promueve, digamos, el mayor consumo de su sistema. Son cosas que nos fueron metiendo y que es muy complicado después darla en la base, en la calle y de codificar. Correcto. Muy bien, entonces lo lleva a ver la primera parte del informe sobre los mitos neoliberales que les preparamos. El sentido común que percibimos como tal es la resultante de la acción de los grupos de poder en una sociedad determinada. Si bien a veces es correcto, en otros es algo implantado con el que condiciona las políticas aplicadas, las cuales son demandadas o rechazadas por dicha sociedad en función de esas creencias instaladas profundamente en la conciencia de las masas, previa y pacientemente. Los temas económicos no escapan a esa regla. Más aún, podríamos aventurar que seguramente es el gran objetivo para el funcionamiento del sistema actual, la implantación de una serie de nociones difundidas a través de los medios de comunicación, pero también en otros ámbitos como académicos, charlas de grupos de estudio, prensa especializada, coloquios, seminarios y demás medios con los cuales se puede influir en la sociedad en general y en los sectores de poder en particular. No es de extrañar, entonces, que en las universidades enseñanzas basadas en una serie de conceptos neoliberales establecidos como dogmas religiosos que luego son replicados en otros ámbitos, imponiendo así una determinada práctica política económica sin que nadie pueda contradecir estos principios. So pena que quedar señalado como una especie de demente o irresponsable, generalmente estableciendo que sus pensamientos son anticuados y populistas. Uno de los dogmas impulsados por el neoliberalismo en la sociedad es que la inflación es la causa de todos los males y que como resultante toda política es válida si apunta a bajar su índice. De poco sirve que se intente explicar que una inflación moderada, si es compensada con alzas salariales, no resulta dañina para la sociedad en su conjunto, reflejándose en la creación de un círculo virtuoso de consumo. Un segundo punto a mencionar para desafiar el sentido común establecido por el neoliberalismo es el déficit fiscal, madre de todas las batallas económicas. Nada, pero nada es tan dañino e irrefutable en el credo neoliberal como el déficit fiscal. De nada sirve que esgrimamos que los países desarrollados suelen tener déficit fiscal mucho mayor que los exigidos a los países pobres y que los planes de ahorro del Estado no solo dañan a los más débiles, sino que construyen la capacidad de consumo y, en consecuencia, la capacidad de expansión de la economía, perjudicando a la larga a toda la sociedad, incluyendo a los propios grupos empresarios que suelen ser los principales mecenas de quienes propugnan estas ideas. De la mano del déficit fiscal viene otro de los preceptos incuestionables, la emisión de dinero. Dios nos libre y guarde de un gobierno que emite dinero sin respaldo, dicen los neoliberales. Ellos creen que para llegar al peor de los círculos del infierno, el camino es emitir, algo que desatará la inflación. Tampoco nos servirá observar que los Estados Unidos, emitiendo billones de dólares para sostener la crisis desatada en el 2008, ni que los europeos hicieran lo mismo. Esos son casos que no guardan relación con nuestros pobres países, contestarían los neoliberales. Ni siquiera Japón tampoco nos sirve como argumento. Y preguntarse por qué inyecta en el mercado miles de millones de yenes, mientras que su principal problema en décadas es la deflación. Algo que desafía el sentido común natural, pero no así el edificado por los teóricos del neoliberalismo, es el control de la admisión de la moneda, como es su emisión, la tasa de interés y la fiscalización del control de la banca nacional extranjera a través del Banco Central de cada país. Cualquier lego en esta materia creería que cuando un gobierno gana una elección y accede al poder, debe contar con esta herramienta para poder llevar a cabo un plan económico. Enorme error para la ortodoxia neoliberal. Ese es uno de los pecados capitales que nos hace caer en la tentación del populismo. El mercado, insisten, se debe regular por sí mismo.
esgrimiendo como razón las leyes naturales, aunque nadie ha podido explicar cuál es la relación de la naturaleza con una construcción artificial como es la economía. Que el mercado sean los banqueros privados y que ellos controlen el Banco Central es el fin último de esta construcción. Hablamos un poco de la construcción de un sentido común. Lo primero que me interesaría saber, porque lo mencionaste cuando empezaste a hablar, es un poco más en detalle, ¿cuáles son los planes de estudio? ¿Qué tipo de economía se estudia? O sea, ¿estamos estudiando una economía del siglo XXI o una del siglo XVIII? Bueno, digamos, en principio, digamos, lo que parecería es que más bien una economía bastante anticuada, digamos, que pone al mercado como el eje articulador de la organización de la sociedad y niega a priori el rol que puede tener el Estado como organizador, como regulador, el rol que puede tener la comunidad, digamos, más en conjunto, como a través de distintos mecanismos para organizar y estructurar la economía. Si nos podemos saber los planes de estudio y el trasfondo de esos planes de estudio en la actualidad, en general, digamos, no han cambiado en su sustancia más esencial en los últimos 100 años, digamos. Aún en las reformas diversas que ha habido, en particular en La Plata, que es el que más conozco yo, prácticamente no ha habido modificaciones en la esencia, en los lineamientos más generales. Los autores que se utilizan son casi siempre los mismos. Y hay un problema más de fondo también, que es que se han abandonado, si se quiere, la discusión, hasta si vos querés, sobre los autores clásicos de la economía del siglo XIX, que efectivamente daban cuenta de problemas mucho más en profundidad que los autores más actuales, que en un paper de 10 páginas, 10 carillas, un artículo cortito, pretenden resumir 150 años de teoría económica, digamos, desde una perspectiva. Pero está tan lavado, digamos, el pensamiento económico, aún el neoclásico en las facultades de economía, que limitan mucho, digamos, la capacidad de cualquier graduado de esa facultad de tener realmente capacidad de interpretar y de analizar lo que está pasando y de plantear soluciones realistas a lo que está pasando. ¿Sabes que yo tengo una hija que es adolescente, está terminando el secundario, y me comentaba que a partir del año que viene sacan economía política de su currículum, de su currícula? Lo cual me lleva a pensar, ¿qué están intentando hacer? O sea, básicamente lo que quieren es que no pensemos, o sea, más desde el punto de vista sociológico. Camilo. Y lo que queda claro es, como bien decías, es que acá lo que instalan es una tecnocracia, digamos, de especialistas que son los economistas, sacándole la cuestión social de la economía, por eso es economía política y no simple y secamente economía. Eso en Argentina tuvo su lado más dramático, que cuando cambiaron el nombre, que antes era las ciencias económicas, sociales, políticas, ahora pasó a ser solamente económicas, fue con la dictadura militar. No es casualidad eso. Ha adquirido la economía casi una especie de dogma religioso, donde hay verdades que realmente no se pueden cuestionar, o sea, no se considera la posibilidad de que eso esté mal. O sea, ¿está encerrado el tema? Y sí, imagínate que ha habido profesores, yo recuerdo cuando estaba estudiando en la licenciatura en los años 90, estaba López Murphy, por ejemplo, era profesor de la Facultad de Económicas, y en alguna clase yo recuerdo que él planteaba que quien no estaba de acuerdo con lo que él planteaba, la visión liberal de la economía, no podía ser economista directamente, no se podía discutir el fundamento de lo que él estaba diciendo o los argumentos que él estaba dando. Pero era eso un problema. en realidad es porque es insostenible la discusión, ellos lo saben. Aparte, yo no entiendo cómo, te juro, cómo puede alguien ser profesor de economía con los antecedentes que tiene López Murphy. Todos los economistas que nosotros tenemos, todos han hecho desastres en sus oportunidades. Si tomamos uno de los mitos del neoliberalismo, la cuestión del libre mercado, pero no resiste análisis histórico. O sea, los principales países que son los pregoneros del libre mercado son Alemania y Estados Unidos, que fueron todos los teóricos del proteccionismo económico. Y además, esa teoría, como vos bien decías, estaba sustanciada en lo que eran los clásicos, como David Ricardo, de la teoría comparativa de valores, que también en su fortaleza, que es simplista el análisis, digamos, de que cada uno hacen lo que es bueno, pero también está su debilidad, porque si cada uno hace lo que es bueno, primero que tiene una consecuencia física, digamos, estática sobre esa correlación, porque cada uno tiene que hacer, o en el caso de Japón, arroz, y en el caso de los que Alemania, tractores, y en eso no está presente también la configuración de poder. Y fijémonos que hoy los países que son preponderantes en las decisiones globales son los que tienen ciencia, tecnología, valor agregado, y no el lugar de la libertad
y de libre competencia que te pone siempre en esta puja de discusión de y poder. hay un problema en esa argumentación que hacen los liberales que tiene que ver con que pretenden que el mercado es algo homogéneo, algo preconstruido, preexistente, y no dan cuenta de que dentro lo que es el mercado, digamos, la producción y distribución de mercancías, de productos, hay empresas, hay grandes empresas, hay corporaciones transnacionales, otras que no lo son, hay pequeños productores, en las mismas ramas de actividad económica, está el Estado que atraviesa la construcción del mercado, las reglas, las leyes. Aparte, creo que hay una cosa que es elemental, que yo también he escuchado este ejemplo. Si vos haces lo mejor por tu lado, si él hace lo mejor yo hago lo mejor, en teoría para el liberalismo vamos a obtener lo mejor de todos y eso va a ser beneficioso para la sociedad. Ahora, nosotros sabemos por experiencia que si nosotros tenemos que subir a ese techo y en vez de subir de a uno, nos ayudamos entre todos, colaboramos, cada uno pone, coordinamos los esfuerzos, logramos un mejor resultado. Eso es tan obvio que cualquier empresa hace eso, coordina las políticas. Sin embargo, ellos nos dicen que no hay que intervenir. Mancavallo fue uno de estos que se hablaba de que la economía es la economía, la política es la política y tenía que ir por caminos separados. Lograron algo, chicos, que no se ha logrado mucho, que yo me quedara callada casi todo el bloque. Así que los interrumpí nada más que para llevarlos a un corte. Enseguida regresamos. Así que no se vayan. Prometo hablar mucho más en el segundo bloque. Ya volvemos. Bien, acá estamos de regreso tratando el tema de los mitos neoliberales con Mariano Feliz, economista e investigador del CONICET. Así que pasó demasiado rápido el primer bloque, creo que también es dado a lo enérgico que es el tema ese de la economía, de la separación con la política que hablamos a un principio. Este gobierno argentino actual, hablo de esta manera porque este es un programa que se ve no solo en Argentina, sino en toda la región, Europa, México, así que cuando asumen, tiene una gran separación, ¿no? Incluso dentro de lo que es el Ministerio de Economía, que son varios, entre ellos mismos tienen grandes divisiones. O sea, ¿cómo lo podemos considerar dentro de lo que estamos hablando en beneficio del camino paralelo de la política y de la economía? Mira, lo que se nota, digamos, del gobierno de Cambiemos, del gobierno de Macri, es que no está muy claro, bueno, cuál es la orientación que a mediano plazo quieren plantear para la economía argentina, al menos es la visión que yo tengo. Porque por un lado ponen un énfasis muy grande desde el punto de vista del Banco Central, de reducir la inflación a partir de políticas monetarias, que no necesariamente son eficaces, como queda demostrado, digamos, la inflación ha crecido a pesar de que el Banco Central ha tenido una política monetaria de tasas de interés muy altas, tratando de aplacar la inflación, según la teoría neoclásica. Pero por el otro lado, el lado del Ministerio de Economía, Prat Guy, digamos, tratando de plantear una estrategia que busca expandir la economía y, paradójicamente, contradiciendo los preceptos de la economía neoclásica, que dice que hay que reducir el déficit fiscal para contener al Estado, reducir la inflación. El Ministerio de Economía amplía el déficit fiscal en este año, reduciendo impuestos, como se había comentado, pero también ampliando el gasto en función de tratar de llegar al año que viene con una economía creciendo. Entonces se plantea una contradicción que tiene que ver con la contradicción interna del propio gobierno y tal vez también, digamos, de la necesidad o la voluntad del gobierno de profundizar una transición a otra forma de organizar la economía luego de los 10 o 15 años, digamos, de la etapa previa, digamos, a este gobierno. Yo creo que también uno de los temas centrales en esto es el tema del Banco Central. Si uno ve normalmente, yo me acuerdo hace unos años atrás, te mostraban como un gran éxito que el Banco Central era independiente. Ahora, si el Banco Central es independiente, yo gano una elección, ¿quién maneja la política monetaria? ¿Cómo yo puedo conducir la economía? Bueno, empezamos un poco cada uno. Vamos a empezar con Camilo. Más que nada en el sentido de que también Estados Unidos, si vamos a hablar del Banco Central, si hablamos de la Reserva Federal, que mucha gente cree... Ese es otro mito. Bueno, es uno de los grandes mitos que la gente cree que pertenece a los Estados Unidos, al Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, el 80% o un gran porcentaje es de bancos privados. O sea, ¿cómo podemos ver este contexto? Sí, yo creo que en el gobierno encima actual de Macri, no solo con esta contradicción del Banco Central, sino como bien decía, que
hay una matriz que es la de no planificación de la economía y tenemos alrededor de 4 economistas desde el Banco Central, el Secretario de Finanzas, el de Hacienda, el de Política Exterior, que ninguno sabemos cuál es la política económica de este gobierno. Es el famoso equipo. El famoso Dream Team. Lo que sí queda claro es que hay una concepción, digamos, sobre el Estado, sobre la intervención en la economía, que tienen todos estos mitos neoliberales y que les es muy fácil y lo pregonan como agenda de gobierno. O sea, es claro que... El tema de la quita de retenciones, el tema de lo que significan los tarifazos, es una concepción que va con el libre mercado y que se ordene en una regulación que no existe y que es un mito, como bien lo Ahí caemos explicado. en uno de los mitos, el libre mercado. O sea, ¿existe una economía que alguien no planifique? No, porque vos al principio señalabas que las propias empresas actúan planificadamente y organizan digamos, sus actividades planificadamente. Y en realidad siempre está el Estado y hay una articulación entre Estado y grandes empresas, esto en el capitalismo contemporáneo en todo el mundo, que de alguna u otra manera están planificando lo que se va a llevar adelante. Directa o indirectamente, más transparentemente. Yo creo que el gobierno de Macri es muy transparente en algunas cuestiones, en esto de haber puesto un ministro de Agricultura que era un representante ganadero, digamos, representante del sector de los productores. Energía. O en energía lo mismo. Eso lo hace más transparente, digamos. Transparente es saber cuáles son las... cuáles son los intereses reales y concretos. Pero de todas maneras también me parece importante, digamos, en una mirada de economía política, saber que el Estado en el capitalismo es un Estado que de manera más indirecta, en términos generales, también expresa los actores de poder que existen realmente en la economía. Y las empresas transnacionales, las grandes empresas, aun si el ministro o un secretario no es un representante directo de ellos, de alguna manera la política económica tiende a representar los intereses generales de esos sectores. Aunque nos guste o no nos guste, eso efectivamente es así, y aunque no, de nuevo, no sea tan burdo como en un gobierno liberal donde eso es muy claro. Perdón, ahora hablando de economía y para no dar siempre el ejemplo en la Argentina, ¿no? Para que no piense el programa si hay algo que no está. Puedo dar el ejemplo de Grecia, de España. En todos lados explicaron lo mismo con los mismos resultados, porque lo bueno es eso, que aplican, son los mismos resultados y siguen insistiendo porque nunca hubo convicción suficiente. Claro, pasa que cuando uno habla de la Argentina... En la época de la dictadura un poquito, nos faltaba... ponerle garra al tema, lo hacemos con más fuerza y va a salir bien. Y salía mal y lo volvíamos a repetir, pero esta vez con el ajuste más profundo. Y volvía a salir mal y volvemos a repetirlo y llegamos al 2016 con la misma concepto. Bueno, ahora sí te dejo seguir, antes que después me lo reprochen los que escriben el programa. Muy bien, así que el tema es... Porque, perdón, no sé si sabían, tiene un grupo de fans que cuando yo la interrumpo, me critican en las redes. Pero bueno. No, nos quieren a todos. Pero bueno, no me cortes la inspiración. Yo lo que me refiero es que ahora me olvidé lo que iba a decir, me mataste. ¿Viste qué problema? No es cierto. Cuando uno habla de los Estados Unidos, por ejemplo, que siempre se habla de su economía, de su injerencia en el extranjero, que es el modelo para todo el mundo, que todos quieren, bueno, el sueño americano, si bien que algunos se la creen, pero cuando ve la realidad de este país, es lamentable lo que está pasando la población norteamericana. Entonces, ¿cuál es la base de estos mitos que nos quieren vender la televisión? Bueno, en realidad, digamos, los mitos de la economía neoclásica, neoliberal, son los mitos que les sirven a los grandes capitales concentrados, que son los que efectivamente en la realidad dominan la economía mundial y en el caso argentino dominan la economía argentina. Digamos, no es una cosa de este gobierno, es una cosa que viene de años, de décadas, digamos, de concentración del capital, pero las grandes, en todas las ramas de la actividad económica, el poder de mercado está concentrado en 4, 5, 10 empresas como mucho, y detrás de esas 10 empresas, la doctrina neoclásica, neoliberal, es la que más les sirve para permitirles a ellas por sí solas tratar de organizar la producción, organizar las relaciones de trabajo, hacer todo lo que es mejor para sus propios intereses. Yo creo que esa es la base material, digamos, de la visión neoclásica. Cualquier cosa que contradiga el interés de estos grandes sectores de poder, bueno, entra en contradicción claramente con esto, pero esto, digo, se reproduce en los Estados Unidos, se reproduce en Argentina, en todo el mundo que claramente, de nuevo,
es un mundo organizado en torno a lo que es el capitalismo. Lo que pasa es que yo creo que también ellos, con ese sentido común y con lo que vos decías al principio, han instalado también otro mito, que es el que tenés que poner expertos en cada área. Entonces, si hablamos de energía, ¿quién mejor que el presidente de Shell? Entonces ponemos al presidente de Shell. Eso lo multiplican y en realidad, creo que el sentido común en realidad te dice, si él es el que maneja una empresa petrolera y vos lo ponés a manejar y difícilmente se deslinde, va a tener vínculos, va a hacer negocio y de hecho pasó y está pasando. Entonces, ¿cómo se puede controlar esto? ¿Hay una forma de empezar a entender a la gente que no pasa por ahí el tema? Y yo le agregaría un agravante más, que es la situación actual del desarrollo del neoliberalismo, donde ya no hay las empresas insignias de bandera de cada país, como era el clásico norteamericano o alemán, sino que son transnacionales corporativas que lo único que buscan es la maximización de su beneficio y ya ni siquiera los apañen los conceptos de Estado-Nación. O sea, rompen las estructuras, digamos, de los conceptos de Estado-Nación en su beneficio y lo trascienden en su economía, digamos, con esta financiarización del capital. Y en eso me parece que es totalmente perjudicial y un poco lo que charlábamos en el programa anterior con la elección de Estados Unidos y el surgimiento de Trump muestran, digamos, esta ineficacia por parte también de las dirigencias, de la política, ante una economía que ya no pasa dentro de los marcos de un Estado, sino de transnacionales y de corporaciones financieras. Y ahora digo, para personas como yo, que siquiera puede hablar de economías de base, en el sentido, ¿cómo podemos entender que personas que supuestamente están capacitadas, que están en gobierno, que fueron elegidas, que son legisladores, puedan estar pensando o aprobando a un sector por los tratados de libre comercio, que a vista es perjudicial para cualquier país, para cualquier pueblo? Bueno, pero eso es, digamos, en el caso del gobierno de Macri, de los economistas que promueven ese tipo de políticas de comercio, el fundamento teórico es, de nuevo, es la doctrina neoclásica, liberal, el compañero que hablaba de David Ricardo del siglo XIX, que justificaría teóricamente, aunque en la práctica eso no funcione, justificaría teóricamente liberalizar el comercio internacional. ¿Cómo se forjó Inglaterra como potencia? Después, ¿cómo se forjaron los Estados Unidos? Los mismos países, me decís, Alemania, y los países orientales, Japón, Corea, todos han tenido un Estado con un papel sumamente protagonista, o sea, rector que dividió las aguas y le dijo, Corea es clarísimo, con los Chaebol, que le dijo, ustedes fabrican esto, ustedes ustedes esto, y así lo pusieron a hacer, nada de libre mercado. Pero igual, claro, eso es cierto, digamos, que digamos, las estrategias de desarrollo de la mayoría de las naciones hoy desarrolladas, entre comillas, tienen que ver con una articulación muy fuerte entre el gran capital y el Estado, o el capital que se va construyendo y el Estado. Pero muchos de estos países hoy son los que dicen que hagas lo contrario. Siempre van a hacer eso porque es lo que a ellos, como actores dominantes en el mundo, les conviene. Pero, digamos, no se puede olvidar, digamos, de nuevo, que no es que el Estado actúa independientemente del gran capital que se va construyendo. En Estados Unidos, el Estado que lo protegía el capital era un Estado capitalista, un Estado que defendía esos intereses, más allá de los intereses de la población norteamericana, de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que importa es más... Es otro de los mitos. El Estado es negativo y el Estado no funciona, el Estado tiene que desaparecer, cuanto más chico mejor. Y lo que se olvidan es que si el Estado no tiene ese papel protagónico, la economía no funciona, no existe la seguridad, por lo tanto no pueden existir ellos como así. O sea, el Estado, aparte de que cumple un papel, o ha cumplido hasta ahora un papel regulador, evitando que las ambiciones particulares terminen por hacer colapsar todo el sistema. ¿Ese papel regulador se está perdiendo ahora? Esto me lo responden en el próximo bloque. Los tengo que llevar a un corte. No se vayan, enseguida volvemos. Mitos neoliberales. Acá estamos de regreso y los llevamos a ver la segunda parte del informe antes de llevarla al piso para que podamos seguir hablando sobre el tema. No es casualidad que estas creencias neoliberales nazcan, se desarrollen y se expandan desde los centros de poder económicos ubicados en los países más desarrollados, irradiándose a la periferia.
El mecanismo elegido es el universitario y sus centros relacionados, siendo apoyados por las corporaciones con generosos aportes. El resto se alienará tarde o temprano a estos lineamientos. De esta manera consiguen imponer ideas económicas propias de economías de mucho menos complejidad que la actual. En un mundo hipertecnológico, donde las empresas cuentan con poderoso software que prevén casi todas las variables posibles para optimizar las oportunidades de obtener ganancias, resulta al menos curioso que se pretenda que la regulación de los mercados donde se decide nuestro futuro. Es una economía en donde todo debe ser cuidadosamente planificado. El neoliberalismo propone que el Estado se retire y deje todo librado al azar. En realidad, a un azar que no es tal, porque las grandes corporaciones rápidamente ocupan ese vacío y planifican en sus propios beneficios. ¿Por qué habrían de preocuparse de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población general si eso se contrapone a sus intereses directos? Veamos un ejemplo. Para una empresa lo mejor es bajar sus costos productivos, entre ellos el salarial. Sus propuestas, además de tratar de bajar el sueldo pagado a los trabajadores, será eliminar todo gasto entre los que considerarán vacaciones, aguinaldos, días por enfermedad o por estudios y aportes patronales para que sean más competitivas, según nos explican los técnicos económicos neoliberales. Esta idea se conecta con otro mito, que es el precio que se fija en base a los costos, cuando la realidad indica que los precios se fijan en función de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Algo que tal vez no sea tan grave si se trata de un perfume, pero es preocupante si se trata de un alimento básico y es inhumano si es un medicamento que determina la vida o la muerte de un paciente. Entonces, ¿cómo la sociedad acepta que la medicina sea una mercancía? No hay una explicación lógica, porque la contradicción es notoria. Un paciente nunca puede ser un cliente. Sin embargo, el sentido común instalado nos ha acostumbrado a pensar que eso es natural y por lo tanto debe ser aceptado. ¿Qué hacer entonces con un sistema ideado para que obtengan ganancias los más poderosos? La respuesta es compleja, pero seguramente la educación es una de las claves para entender lo que sucede a nuestro alrededor y actuar en consecuencia. Pero no cualquier educación es útil en este sentido. El sistema considera a las personas como engranajes de un sistema productivo que tiene como meta final tener mayor rentabilidad posible. Difícilmente pueda conseguirse desde allí ciudadanos conscientes. Solo se generarán técnicos necesarios para mantener la maquinaria funcionando. La realidad es compleja y las ideologías irradiadas desde el corazón del sistema son apoyadas por un sinnúmero de acciones que confunden intereses y necesidades de los poderosos con los propios, aislándolos entre nosotros con perspectivas individualistas o de colectivos reducidos, fracturando la sociedad. Bueno, antes de ir al corte estábamos hablando del papel regulador del Estado, pero no ahora ya regulador simplemente como quien estructura las relaciones económicas, sino como algo más profundo, como quien contiene la estructura social, que si no se desmadraría. Camilo, a ver, arrancás y vos ibas a contestarme. Sí, yo creo, Marcelo, que eso es el debate fundamental en términos de lo que aprendimos en la última década de estos gobiernos en la región que pusieron al Estado en un valor de transformación contundente en términos de índices de pobreza, de desarrollo en la apuesta de lo que es la ciencia y tecnología, como no se había visto en la historia de nuestros gobiernos. Y para las izquierdas creo que es un debate también muy importante, porque había también una concepción en los 80, en los 90 del autonomismo, de crítica, digamos, antiestatal, como ver al Estado como un órgano de dominación, digamos, y no como una herramienta para la transformación, que me parece que hoy el Estado tiene que estar dentro de este bloque de actores desde la economía, de la política,
que lo pongan en intervención de una economía que es la del libre mercado, la de los empresarios, que evidentemente no contiene y solo nos lleva a la concentración del capital a lugares extremos. Si tomamos a nivel mundial, el 98% de la población, o sea, lo concentran en términos económicos el 2% de la humanidad. O sea, es una locura lo que está viviendo hoy el sistema mundial. Quizás esas ideas de la izquierda vienen un poco del anarquismo y en el fondo del comunismo, que también es la desaparición del Estado, porque a veces se confunde el tema con el socialismo. Y también es una locura el tema de lo que planteaba en el informe de los costos, ¿no? Y la no intervención del Estado, porque estamos hablando de los medicamentos, por ejemplo, India, que tiene una enorme industria farmacéutica genérica y que se la pasa en discusión con los Estados Unidos por el tema de las patentes, Brasil en su momento con el tema de la vacuna para el SIDA, para AIDS, que también tuvo que imponerse el Estado como diciendo, yo a mi población voy a proveer de la medicación que necesita a un costo accesible, porque la mayoría de estos medicamentos, una vez que sacas este costo de investigación, la droga no sale. Bueno, el otro día me contaban un antibiótico muy conocido que se usa habitualmente. Amoxidal dúo. Total, ellos no ponen ninguna salía a 6 pesos de costo y se vendía a 250 y pico. Claro. O sea, los márgenes son monstruosos. O sea, y la crudeza que tienen cuando patentan el conocimiento, ¿no? Que no es, por lo que tengo entendido, una mercancía, porque es de libre acceso y no genera competencia, porque acumula en todo caso. No es que si uno tiene una idea y el otro tiene una idea, o sea, se acumulan dos ideas diferentes. En la década del 90 se patentó el genoma humano, así que a partir de eso... Sí. Y tenemos hoy una nueva división internacional que pareciera ser la de países productores de conocimiento que patentan y los países de materias primas que son de libre acceso, ¿no? Digamos, el Amazonas, los recursos naturales en la región de Latinoamérica. Sí, no solo eso. No dejamos hablar al invitado, eso está bien, pobre, está dibujado ahí. Está escuchando nada. No. Ahora un poco te doy el pie para eso. Pero doy el ejemplo pasa, por ejemplo, con el iPhone. Perdón, le doy el ejemplo de lo que pasó en Brasil en el gobierno de Dilma. Esto posta, porque bueno, ya saben mi origen. En Brasil se descubrió supuestamente una cura para, no sé si un cáncer o diferentes tipos de cáncer, que Dilma se llegó a presentar para que se aprobara la distribución de esta medicación, pero que dio marcha atrás porque exigían que se patentara esta medicación y la persona que lo descubrió dijo, no quiero patentarla, porque si la patento pasa a ser algo... Sí, alguien no compra la patente y exacto, o sea, llegamos a este extremo, ¿no? del tema de la economía. No, digo que me parece que el problema implica una complejidad mayor que simplemente plantear mercado-estado o empresas-estado. Yo lo vengo señalando, pero me parece central. Porque si no, no se entiende cómo, digamos, en procesos de cambio que ha habido en la región de Sudamérica, digamos, sobre todo en la última década y media, 2 décadas, hablando de los medicamentos, los laboratorios transnacionales son los que siguen dominando el mercado de medicamentos. Las leyes de patente no han reducido el control que tienen los laboratorios sobre eso, sino que todo lo contrario. Ahora se está discutiendo la ley de semillas, que implica trasladar más poder a Monsanto, una productora de semillas, que hizo una ley que viene discutiéndose en el Parlamento hace varios años ya. Entonces digo, no es una novedad. Si pensamos lo que es la política de ciencia y técnica, tenemos un ministro que plantea una continuidad, más allá de las diferencias que puede haber entre los dos gobiernos en esta última etapa, una continuidad en una lógica de promover a través de los organismos de ciencia y técnica los intereses de grandes multinacionales que fabrican semillas, que fabrican medicamentos, las mineras, digamos. Por eso digo que la cuestión de Estado-mercado no es tan simple como plantearlo como posiciones, sino que hay que entender que hay una articulación y que mucho tiene que ver con la construcción de poder social para transformar eso, digamos. Y por eso se dan estas contradicciones que vos planteabas en el gobierno de Dilma. Que esto que van y vienen, y bueno, entonces, supuestamente un gobierno popular, pero bueno, entonces ¿qué pasó? Fue presión, es presión de los es bastante más complejo que simplemente, de nuevo, oponer Estado y mercado. Es que a veces también entender los gobiernos populares hay que verlo dentro de los límites que tienen, porque uno actúa dentro del marco que puede. A veces se critican muy de la izquierda de por qué no se hizo tal cosa y porque no están dadas las condiciones. O sea, muchas veces uno quiere hacer cosas que
no se puede. Si planteamos el tema de la India, que hay una puja constante después podemos ver con sí o Estados no, Unidos, pero bueno. porque India es un gran productor de medicamentos genéricos y que no se permiten entrar acá en la Argentina por estas restricciones. Ahora, ¿sabes que por ahí nos vamos un poquito del tema básico que eran los mitos? Pero hace un poco a un mito, no sé si es un mito, pero a un tema que está surgiendo ahora. ¿Puede existir un país que localice toda la producción física en algún lado y concentre el conocimiento y la estructura financiera, como está empezando a pasar con Estados Unidos? Bueno, que viene la victoria de Trump en razón de eso, porque los puestos de trabajo se crean en el exterior. Dos cosas te quería preguntar. ¿Cuál es ese límite? O sea, si eso es viable en el tiempo. Y el otro tema es, ¿qué va a pasar con la automatización? Después si quiero lo ampliamos un poquitito, porque va a arrasar con los puestos de trabajo. Entonces, a partir de eso, grandes masas desocupadas dentro del capitalismo. ¿Hay solución a eso? Yo digo, ahí claramente hay, por un lado, hay un problema de transición. En Estados Unidos lo que está viendo es un problema de transición, eventualmente, a un modelo de organizar la producción que no sea tan basado en la manufactura, que es lo que está pasando. Están perdiendo puestos de trabajo manufactureros y eventualmente creando nuevos, pero en ese proceso de transición que puede durar 30 años, se van a producir los problemas que se están produciendo, de empobrecimiento masivo de poblaciones, desaparición de ciudades que se destruyen prácticamente, Detroit que se hunden, digamos, porque se van todas las industrias. Eso es un problema muy grande político, digamos, y de mediano y corto y mediano plazo. La cuestión del desarrollo de las tecnologías de robóticas y todo esto que desplazan fuerza de trabajo, de nuevo, hay un movimiento en ese sentido, pero yo no sé si eso hoy por hoy, hay que ver el futuro. Es que hay muchas investigaciones que se plantea que para ahí en las puertas 2020, 2025 se van a... Nosotros somos pesados cuando tocamos un tema porque insistimos y después termina dando. Sí, Marcelo empezó con el tema del oro y de la moneda del yuan en el 2009, tuvo razón, así que se va a terminar el 50% de los trabajos tal cual lo conocemos, pero no se van a recuperar Sí, el tema es cuestión de tiempo. Puedo decir dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 50 años. Pero en algún momento no va a dar para todos. O cambiamos la forma de redistribuir, que empezamos a ver algunas puntas, cuando Suiza intenta hacer un plebiscito y ver si se distribuye entre los ciudadanos. Empezamos a ver como que alguien está tomando nota de esto. Está claro que un debate que atraviesa y que tiene un debate que, de nuevo, lo planteaba Marx en el siglo XIX, hace 200 años, o 150, que era la reducción de la jornada de trabajo como el eje de las luchas de los trabajadores, que es, vos podés tecnológicamente mejorar la productividad, aumentar y producir cada vez más con menos tiempo, con menos esfuerzo. Eso tiene que implicar, a largo plazo, que nosotros no tenemos que trabajar tanto, en realidad, que todo el mundo tiene que trabajar menos. Eso no es lo que el capitalismo produce. Lo que produce es los que quedan trabajando, trabajan más y más y más, y una creciente masa de población queda o precarizada o sin trabajo o trabajando en la marginalidad. Pero no tiene el consumo que necesita el sistema capitalista. Por eso la lógica del capitalismo, del consumo, digamos, por eso ahí me parece que son modelos diferentes entre el vivir bien, en términos del consumo constante de las materialidades, y el buen vivir. O sea, es un paradigma totalmente diferente de sociedad que hay que plantear y poner en la agenda, porque el capitalismo, como está planteado en términos del consumo constante, lleva a una situación inviable de desarrollo, que es lo que vos decías y lo que planteaban en perspectiva de continuación de este modelo. Y que terminará seguramente con una guerra. Sí, porque el capitalismo... Las guerras hubo todo, en otras épocas también, no solo en el capitalismo, pero el capitalismo también es una muy buena variante para cerrar las crisis. Pero los excedentes. Perdón, pero excedente de población, excedente... La cuestión de la guerra es que en el capitalismo ha funcionado muy bien, y las grandes guerras lo han mostrado, dan cuenta de una cuestión central, que el capitalismo en realidad no necesita el consumo de la población para funcionar, lo que necesita es que haya negocio, que las empresas puedan hacer plata. Si eso implica crear bombas y hacerlas estallar, destruir ciudades y volverlas a construir, no hay problema. Pero en algún momento vas a necesitar el consumidor. Pero no es lo que dinamiza el sistema. Eso yo creo que es una cuestión central teórica para entender cómo funciona el capitalismo. Porque viste que uno de los mitos también es el famoso derrame, pero se demostró que si vos das plata, distribuís entre los sectores más pobres, a pesar de lo que dicen los neoliberales, eso aumenta el consumo y hace un círculo positivo.
Pero el otro circuito también puede Bueno, funcionar. el tema Eso de es lo las que guerras, digo. sí, ¿Cuál? es mucho ese tema de las guerras y de destruir para poder construir. No, bueno, eso sí, pero han hecho negocios fabulosos. Me lleva a una pregunta y con eso cerramos. Hillary, la victoria de Trump, ¿vino a frenar esta tercera guerra mundial tan anunciada? Y vamos a ver los resultados, me parece, pero lo que sí queda claro es que vuelve a tener una presencia Rusia, digamos, más autonomizada de lo que era las políticas en su geopolítica regional, y Estados Unidos también en su país. En eso hay que ver si se logra esta multipolaridad o se vuelve conflictiva esa relación. Y además gana el tiempo que necesita Rusia y China para anclarse dentro de este... Ahí ya salimos del ámbito multipolaridad. económico, pero Exacto. desde el punto de vista económico, ¿son compatibles los sistemas de China, Rusia y Estados Unidos? Yo no soy especialista, digamos, en estas cuestiones, pero me parece que, de nuevo, como históricamente ha demostrado, los grandes imperialismos, las grandes potencias capitalistas tienden a entrar en conflicto inevitablemente en algún momento. El capitalismo y la paz permanente no me parece que no ha funcionado. conviven. La historia demuestra eso. Bueno, Habrá que crear otro sistema que eso sea es lo que pacífico. eso es lo que decía Putin. Putin lo que decía es que Estados Unidos, para salir de la crisis que hay, que ya no solo es una crisis que lo puede resolver afuera, sino que afecta, y el desafío de Trump es ver cómo solucionar esta crisis interna que tiene enorme, la solución era la guerra. O sea, entonces no hay tiempo. Sí, bueno, de forma de exportar la crisis. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, un placer enorme, investigador de CONICET, economista, así que perdón por mi error inicial, un placer enorme, espero poder contar con tu presencia en otras oportunidades para ir aclarando todos estos mitos que escuchamos por ahí, que no todos son verdaderos, ¿no? Así que Camilo, gracias por compartir un día más con nosotros. Marce, bueno... En realidad no son todos los mitos verdaderos, ninguno son verdaderos, todos estos creo que ninguno. Creo que lo último que me quería decir como para cerrar es que en realidad lo que a nosotros nos están vendiendo es la mejor fórmula para ganar plata. O sea, una corporación gana dinero con esta política y después nos endulzan el tema para que nosotros pensemos que es mejor para nosotros, pero no es para nosotros, es para ellos. Nos están vendiendo humo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.